Vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Hoy nos vamos para el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Versículos del 18 al 21. Vamos a leer esa porción bíblica que servirá de marco para nuestra reflexión de esta mañana. Ezequiel capítulo 13. Y en el capítulo 13 los versículos del 18 al 21. Leen así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida? ¿Para profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir? ¿Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estará más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Señor, añada bendición a esta palabra. Por favor, tengan a bien sentarse. Nos da mucho gusto poder saludarles a todos. Particularmente me gozo en darle la bienvenida a Olguita y a todos los que nos visitan acá. De que nuestra isla conserva en muchos lugares focos de superstición y creencias espiritistas. Obviamente junto a la herencia afroantillana, que es muy dada a las creencias animistas. Animista quiere decir creencia en la existencia de que los espíritus animan todas las cosas. Por ejemplo, usted va a Cuba y hay una mata que se llama ciguaraya, y usted no puede cortar esa mata si usted no tiene el permiso de un babalao. Y eso está en la creencia de esa gente. Si usted corta esa mata, usted se busca un lío. Y nos suena ridículo a nosotros, pero hay culturas que tienen ese tipo de pensamiento. El pasaje de hoy cita a Ezequiel siendo portavoz de Dios. No es Ezequiel, o sea, no son palabras de Ezequiel, son palabras de Dios a través de Ezequiel. Y Dios quiere que su pueblo se entere de la verdad. Vamos a ubicar este pasaje en tiempo y espacio. Primero, todos sabemos que Ezequiel fue un profeta hebreo, que tuvo su ministerio del 595, 570 antes de Cristo. O sea, que casi 600 años antes de Cristo se da esta experiencia. El pueblo judío estaba en cautiverio, estaba esclavizado, lo habían deportado hacia Babilonia. No estaban no estaba en su tierra. El nombre de Ezequiel en hebreo, cuando transliterado, es Yechezkel y significa Dios es mi fortaleza. Entonces la misión que Dios le pone a Ezequiel consiste en combatir la idolatría. La idolatría es adoración a ídolos. La corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del regreso a Jerusalén, porque habían unos falsos profetas que estaban profetizando que iban a regresar a Jerusalén. O sea, pero además de eso, cuando él denuncia que no es así, que están hablando mentira, también consuela a su pueblo y predica la esperanza, porque los profetas son llamados por Dios para eso. Hemos leído unos versículos donde el profeta
es portavoz de la voz de Dios para denunciar dos cosas. La primera, aquí es Dios quien habla. Y primero, Dios quiere condenar a los profetas que hablan de prosperidad en un tiempo de maldición y un tiempo de esclavitud, como estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. En otras palabras, Jehová truena contra falsos mensajeros ajenos a él, porque turbaban al pueblo, engañaban al pueblo. Este es un pueblo que está sumergido en la esclavitud del gobierno babilónico y que se había alejado de la ley de Dios. Eligieron adorar ídolos falsos, y por eso Dios habla a través de Ezequiel para denunciar eso. Eso está mal. Y lo segundo que hace esta porción es denunciar a esas profetisas que, según menciona Ezequiel, tal parece que eran brujas y tenían la potestad, como dice el pasaje, de cazar almas. De cazar almas. Vamos a explicar esto. Estas mujeres fabricaban fetiches o amuletos. El profeta aquí habla de vendas mágicas y velos mágicos. Noten la figura literaria. Vendas para todas las manos. Quiere decir eso que estas mujeres influenciaban de tal manera que en la figura literaria las manos significan la acción. Y ellas estaban vendando todas las manos, es decir, que la acción del mal cubría todas las acciones de las personas que se sometían a esa barbaridad de no adorar a Dios y de creer en esas cosas. También habla de unos velos para la cabeza. Manos, acción; cabeza, pensamiento. El engaño ata y limita nuestra acción, y esos velos para la cabeza infieren que el poder del mal está sobre los pensamientos de aquellos que así piensan. Acción y pensamientos maniatados y sometidos al mal. De modo que estas falsas profetisas controlaban acción y pensamiento de aquellos que caían en la trampa de estos ídolos falsos. Es preciso ver los jueves en muchos lugares de este país cómo profesionales como psiquiatras, médicos, abogados se estacionan en la barriada tal o en el lugar tal para una velada donde está dirigiéndolo un espiritista o una espiritista. Uno no puede entender eso, pero esas cosas pasan. Estas mujeres de las cuales habla la Biblia sugestionaban a las personas que creían en esas falacias. Pero no nos quedemos ahí, porque hoy día, y lo denuncio desde este púlpito, hay un negocio religioso que vino aquí en la década de los 90. Son brasileños, hablan así, portugués, a la gente le gusta el tumbadito este. Y son experiencias que uno, mire, los pastores hemos dicho muchas verdades desde el púlpito, pero viene un argentino con el che y viene con otro acento. Ay, mira, yo nunca había escuchado eso. ¿Pero dónde tú estabas cuando el pastor 10 veces ha dicho eso? Ah, no, pero como lo dijo el argentino, lo dijo ¿se da cuenta usted? Entonces, así pasa con esta iglesia de brasileños. Se hacen llamar la Iglesia Universal de Jesucristo. Y se van a acordar ustedes porque en la televisión aparece el Pare de Sufrir. Ellos buscan en los pueblos donde era el cine viejo, que ya no se usa, y ahí forman una iglesia. Casi siempre usan esos cines viejos.
fundan su templo y un día le anuncian que vayan a recoger la rosa bendecida o la rosa mística. Y allí van los tontos a buscar la rosa mística. Otro día anuncian que van a buscar el aceite de unción de yo no sé qué. Y allí van a buscar el aceite de unción. Por otro lado van y al pañuelo ungido. Y allí van a buscar el pañuelo ungido. Se lo ponen en la cabeza o donde sea. Y así sucesivamente. El agua del Jordán. Mira, agua de la pluma que echan en un balde. El agua del Jordán y allá van. Y con su acento portugués y su tontería, engañan y dicen mentiras. Esas son carnadas espirituales. Y luego de eso, terminan asaltando económicamente a la gente porque todo es un negocio económico. Esos son bandidos religiosos. Como eran bandidas estas de las cuales habla Ezequiel. De modo que, al igual que en el tiempo de Ezequiel, hoy día también cazan almas, porque desvían al creyente de la verdad, del evangelio, y lo hacen con medias verdades. Cita el profeta que estas mujeres decían cosas lindas que le gustaba a la gente escuchar, y lo hacían por puñados de cebada y pedazos de pan, es decir, cebada es un cereal y pedazos de pan. O sea, eran profetizas compradas por dinero, es lo que quiere decir, por ventajas económicas. Estas mujeres bailaban al son que le tocaran y se hacían pasar por mujeres de Dios cuando eran falsas sus declaraciones. ¿Por qué estamos hablando en esta mañana de esto? Porque el pueblo de Dios, ustedes y yo, tenemos que discernir quiénes hoy día son las falsas brujas y los falsos brujos que dicen mentiras bonitas y, como dice la palabra, condenan a los justos, a los buenos, en vez de denunciar el mal y dar esperanza. Entonces, lo malo de sus acciones, como dice la palabra, es que entristecían al justo, al bueno, y le daban a los malos un falso sentido de seguridad. Estas personas adulteraban la verdad de Dios y Dios los desenmascara a través del profeta. Oiga, hermano y hermana que está aquí, triste día es aquel en que los que pretenden hablar por el Señor dicen simplemente lo que las multitudes pecadoras quieren escuchar. Triste día aquel en que los tales retuercen la verdad, de modo que los impíos aparecen como buenos y los buenos aparecen como malos. Para las personas envueltas en estas falsedades, la mentira se convierte en verdad y hasta ellos mismos se lo creen. Quiero decir con esto que la gente que cree en las patrañas del enemigo terminan siendo víctimas de esas mentiras y les acontece como si los brujos tuvieran poder. Pero aquí es donde debemos detenernos un momento y poner en práctica nuestra fe y lo que la palabra dice. En primer lugar, tenemos y debemos reconocer que el mal existe. No podemos enajenarnos, no podemos pensar que el mundo es Disney World. No. El mal existe. Pablo dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una realidad que no podemos obviar. Hay una realidad que debemos estar alerta. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa armadura de Dios es la palabra.
Esa armadura de Dios es la Biblia. ¿Por qué cree usted que hay tantos lugares disparateros por ahí, inventando mentiras y la gente como hormiga, buscando que le digan cosas lindas, mientras las iglesias serias, las iglesias que predican el Evangelio, van decreciendo? Por eso mismo, por las mentiras del diablo. Hay que reconocer que el mal existe. El detalle es que todavía tenemos la idea, aquella medieval, de ver el mal con cuernos de carnero, con pezuñas de cabro y con rabo de buey. Pues muy por el contrario, la iglesia de hoy día tiene que entender que Satanás se presenta como ángel de luz. Muy bonito, para engañar al creyente. Al diablo no le importa a los que están en la red. El diablo lo va a atacar a usted y me va a atacar a mí. Y va a buscar mi talón de Aquiles. ¿Cuáles son mis áreas débiles? Y por ahí se va. Por eso es que Pablo dice, hay que fortalecerse y ponerse la coraza. Usted y yo debemos saber que somos seres humanos y a la vez somos seres espirituales. Y no podemos olvidar que las fuerzas del mal conspiran para hacernos daño. Entonces hay que orar. Hay que fortalecerse en la oración, en el conocimiento de la palabra. Pablo habla de la armadura de Dios. Y obviamente cuando hablamos de armadura es hablar de guerra. Por tanto, si estamos desprotegidos de esa armadura de Dios, podemos caer bajo el poder del mal. Pedro, Satanás ha querido agarrarte, pero yo he orado al Padre para que así no sea. Así dice Jesús a Pedro. O sea, el problema es que hoy día se distorsiona la verdad. O sea, líderes religiosos que procuran buscar su propio bienestar sin importarle la suerte espiritual de las vidas que tienen a su cuidado. En su momento el Señor les llamará a cuenta. Pero no podemos perder de vista, mis hermanos, que el poder del mal se estrella contra dos cosas. El gran poder de Dios y la misericordia de Dios. Contra eso no hay mal que pueda resistir el poder de Dios. Misericordia se define como el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Yo le creo a Dios cuando dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el salmista, entrando al santuario, dice, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Entonces la congregación, después de que el salmista dice, tú eres mi Dios, ¿en quién confiaré?, hay una proclamación de la congregación que dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo le creo a Dios. Ahora bien, el salmista reconoce a través de metáforas, imágenes literarias. Una metáfora es el lazo del cazador, el terror nocturno, la pestilencia que anda en oscuridad, que quiere decir que ciertamente nosotros estamos expuestos a peligro, a acechanzas espirituales. Y este salmo
nos da seguridad, nos da confianza, sabiendo que la mano del Señor no nos soltará, sabiendo que Él nos cuida siempre, siempre. Pero hermanos y hermanas, es necesario también cuidarnos de no entrar en una enajenación tal que pensemos que por ser creyentes no tendremos problemas. Tendremos que cuidarnos de pensar que por ser creyentes no tendremos situaciones difíciles, que por ser creyentes no tendremos enfermedades. El que le diga a usted, tú estás así porque tú no estás en los caminos del Señor, repréndalo en el nombre del Señor. Eso es del diablo. Y eso fue un fariseísmo terrible. No es cierto. O sea, decir eso sería caer en la lista de esas profetizas que Dios condena. Tenga cuidado cuando usted trate de hacer teología de castigo y decir, no, tú estás así porque tú no estás en la iglesia. Además de disparatero y disparatera, usted está en contra de la palabra de Dios. Lo que sí podemos afirmar es que cuando el dolor llega a la puerta, cuando la adversidad llega a la puerta, cuando la dificultad llega, tenemos un consolador. Tenemos quien enjugue nuestras lágrimas. Y ese consolador los impíos no lo tienen. Ese consolador, los que no han sido lavados en la sangre de Jesucristo no lo tienen ni lo tendrán, porque no han rendido su vida a Dios, porque no tienen el sello del Espíritu Santo y son presas de cazadores de almas, como dice la palabra. El Espíritu Santo nos habla de eternidad. El Espíritu Santo nos habla de esperanza. Nos habla de una nueva vida libre de maldición. Hace poco hubo una corriente teológica que hablaba de maldiciones generacionales. Hay maldiciones que hay que romper. Pero venga acá, ¿dónde usted ubica a Jesucristo en eso? Porque si el Señor viene a mi alma, las cadenas fueron rotas por el poder de la sangre preciosa de Cristo. No me venga usted con el embeleco de que usted tiene que empezar a guerrear por mí porque tengo maldiciones espirituales. Tenga cuidado con eso. Eso es disparate. Lo que sí sabemos es que sociológicamente, cuando las generaciones de nuestra familia, sea por bien o sea por mal, tienen un estilo de vida, ese estilo de vida va a provocar situaciones dolorosas, pero no son maldiciones generacionales, son consecuencia de los propios actos de esa persona. Y ya, mire, gente que son guerreros, una cosa, están ahí metidos en oración porque tienen esta maldición. Pues entonces, pues mira, el Señor dice, pues salte tú. Como el señor que fue en Aguabuena, mi papá estaba a cargo del hospital en la noche, pero siempre estaba en el hospital. Y viene un señor por allá y le dice al doctor, recuerdo que era el doctor Barreto, dice, doctor, ¿qué le pasa a don fulano? No, que vengo aquí con el nieto mío, que está malo, a ver si usted le receta penicilina para que se sane. Y el médico, pues tenga usted la libreta y recétele, porque si ya usted sabe lo que le voy a recetar. O sea, cuando el poder de Dios nos cubre, cuando con sus plumas nos cubre, esa promesa hay que creerla. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que después de ser deshecha esta mi piel, yo me levantaré. De manera que, pueblo de Dios, tenemos que estar claros en lo que nos fortalece y tenemos que estar avisados contra el mal.
volviendo a la amiga querida que comentaba el caso de su mamá, hay algo que yo no les he dicho, y era que su mamá, ¿verdad? Le contaba su mamá, toda su vida estuvo inmersa en esa cultura de espiritismo. Toda su vida estuvo inmersa en esa cultura de trabajo. Entonces, si usted cree que ese poder tiene potestad sobre usted, así será. Y si le enseñan frente a su casa un muñeco con alfileres, pues entonces empiezan a dolerle a usted todo, porque se da cuenta. Si usted lo cree, pues allá usted. Yo creo en un Dios poderoso que coge todas esas porquerías y las hace añicos. Pero tiene que creer en Dios y tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Tengo una palabra de caución para el pueblo de Dios, con esto termino. Y es que nos afirmemos más en la palabra. Hermanos, que no dependamos de sensacionalismos, que no dependamos de experiencias sensoriales, que no dependamos de profecías donde Dios no ha hablado. Y hago hincapié en el sentido de que Dios sí habla. A mí me ha hablado muchas veces, pero yo he discernido que eso es de Dios. Pero hay que tener cuidado. Si nosotros somos sordos a la voz de Dios, o sea, nosotros no, alguna gente cree que si la voz de Dios no viene acompañada de algún portento, de algún milagro, de que se le sale aceite en las manos a no sé quién y todas esas vainas, o sea, no es de Dios. Así que tengamos mucho cuidado y tomemos muy en serio la advertencia de Dios. Busquemos su rostro, hermanos, en la intimidad. Buscamos su rostro en la conversación con Él a través de la oración. Busquemos su rostro en una vida de testimonio que no nos aparte del camino del bien. No sea que caigamos en la red del cazador. Vamos a ser fieles, hermanos, para que la peste destructora no nos alcance. Y vivamos en alerta espiritual para que no seamos engañados por vendas mágicas. Fíjense ustedes que las vendas lo que hace es que les ciegan el entendimiento, ¿no? Dice en las cabezas, pero una banda se pone acá, pero una venda se pone acá. O sea, cierra, o sea, ciega los ojos. Es el ciega al otoño del anuncio. Entonces tenemos que tener cuidado con esas vendas mágicas que nos atan y con esos velos mágicos que de mágico no tienen nada y sí mucho de engaño. Dios bendiga y proteja esta iglesia y nos libre de falsas doctrinas y de falsos profetas. Amén. Gloria a Dios.